Daniel salió apresuradamente del banquete, y solo entonces supe que mantenía una amante afuera. 19 años, la chica oficialmente se había convertido en suya. 2 años después, le dio a Daniel un hijo y recibió un juego de joyas valorado en decenas de millones. 4 años después, dio a luz a una hija y obtuvo la promesa de que nunca se separarían. Desde entonces, los dos tenían hijo y hija, y yo, de principio a fin, fui mantenida completamente en la oscuridad. El día en que todo se rompió, me quedé frente a la puerta de la habitación donde habían quedado en verse e interrumpí a Daniel mientras susurraba palabras de amor. ¿El siguiente paso es traerla a casa? Sí, respondió con calma y me entregó un acuerdo de divorcio. Fírmalo. Quiero darle un estatus oficial. Toda pareja de amantes quiere terminar junta. Pero, ¿por qué debería yo dejar que lo tengan fácil? Capítulo 1. El paparazzi me envió un video de Daniel recogiendo a su hijo ilegítimo de la escuela justo después de que acostara a mi hija Luna. El correo no contenía nada más que las fotos y una sola frase. Señora, lo que quiero no es mucho, solo 3 millones. Usted puede pagarlo perfectamente. No pude evitar reír. Pagar para limpiar el desastre de mi marido para salvar el matrimonio es algo que jamás haría. No hay necesidad de ocultar un matrimonio que ya está podrido. Hasta entrada la noche no le respondí. Debió ponerse nervioso, porque envió otro correo. Sé que su empresa participa en una licitación gubernamental. Si su matrimonio tiene problemas, la situación no se verá muy bien, ¿verdad? Puedes intentarlo, respondí con calma. No tenía miedo de enfadar al paparazzi. Al contrario, eso era exactamente lo que quería. Daniel debía ser expuesto y clavado en el pilar de la vergüenza. Nadie merece que yo me comprometa. Si no es lo suficientemente bueno, se tira. No sé cuándo Luna se despertó y me miraba con los ojos abiertos. Mamá, ¿no vas a dormir? Le acaricié la cabeza. ¿Te desperté? Lo siento, cariño. Capítulo 2. Luna negó con la cabeza. Solo no podía dormir. Mamá, tengo 10 años. Sé lo que pasa afuera. No tienes que ocultármelo. Sé que lo sabes. La abracé con fuerza. Su profesora ya me había llamado. Luna estaba distraída en clase. No quería que viviera la infidelidad de su padre tan joven. Soy tu hija. Lo que más me enorgullece es ser tu hija. Puedo aceptar todo, pero no quiero separarme de ti. La abracé. Me había elegido. Mamá, siempre te amaré. Se durmió en mis brazos. Al apagar la luz, llegó un mensaje. ¿Aún no te divorcias? ¿Esperas que te echen, vieja amarillenta? Era Zoe. Nunca la había visto, pero claramente era una idiota total. Capítulo 3. Descubrir que Daniel tenía un hijo ilegítimo fue un accidente. El mes pasado viajé al extranjero por trabajo y dejé a Luna en casa de mis padres. La colaboración era originalmente bastante complicada. Debía quedarme en Francia al menos un mes. Sin embargo, la situación dio un giro repentino y resolví el acuerdo en solo una semana, tomando un vuelo de regreso al país. Todo ocurrió de forma completamente inesperada. Cuando entré en casa, vi a un niño en el jardín. Corría alrededor del árbol de osmanthus. Me quedé sorprendida. Al principio pensé que había invitados en casa y que él era el hijo de alguno de ellos. Pero al poco rato, el niño se cayó de repente. Antes de que pudiera acercarme a ayudarlo, empezó a llorar y a gritar, abuela, una y otra vez. La madre de Daniel y la niñera salieron corriendo del salón al mismo tiempo. La niñera ayudó al niño a levantarse y la madre de Daniel lo tomó en brazos. Mi nieto, ¿cómo te has caído? El niño lloraba llamando, abuela, y luchaba por bajarse. Después de que lo soltó, pateó el árbol de osmanthus con furia. Abuela, corta el árbol, córtalo ya. Luego se tiró al suelo y empezó a rodar. Que se muera este árbol, quiero matarlo. Me quedé allí durante mucho tiempo, impactada por cada uno de sus gritos de abuela. El niño parecía tener algo extraño. De repente empezó a gritar y hasta pateó a la madre de Daniel. No podía moverme en absoluto. La madre de Daniel frunció el ceño y comenzó a consolarlo. Poco a poco, también perdió la paciencia. ¿Puedes dejar de gritar? ¿Qué es lo que quieres? De pronto levantó la cabeza y cruzó la mirada conmigo, que estaba detrás de los arbustos. Se quedó paralizada. Abrió y cerró la boca, pero no dijo ni una palabra. Daniel volvió muy rápido. Cuando entró al salón cargando al niño, yo estaba a un lado esperando su explicación. Al verme, dejó al niño en el suelo inmediatamente. Puedo explicarlo, Gloria. En el momento en que dijo eso, supe que todo era verdad. Realmente tenía un hijo ilegítimo fuera del matrimonio. Todos nuestros recuerdos y el pasado compartido se convirtieron en una broma en ese instante. El niño empezó a llorar de repente, aferrándose a Daniel para que lo cargara. Daniel solo me miraba atónito, con la boca entreabierta. Al no obtener respuesta,
El niño comenzó a gritar. Corrió por el salón. Tiró el frutero de la mesa de centro y empezó a golpearse la cabeza contra la pared. Era evidente que no era un niño sano. No hace falta que expliques nada. Redacta un acuerdo de divorcio y envíamelo esta noche. Lo miré fijamente. Capítulo 4. Gloria. Daniel miró al niño y luego volvió a mirarme. Parecía irritado. ¿Vas a hablar de divorcio así sin más? ¿Te parece divertido? Ni siquiera quieres escuchar mi explicación. ¿Qué quieres explicar? Pregunté. En ese momento el niño volvió a gritar. Sus gritos eran cada vez más fuertes. Reprimí la amargura en la garganta. Daniel, ¿con qué cara vienes a explicarme algo? Daniel cargó al niño y no dijo una palabra más. Nada de lo que dijera cambiaría los hechos. Recogí algunas cosas y me fui. Durante ese mes contraté a los mejores abogados para asesorarme sobre el divorcio. La desvergüenza de Daniel era evidente. Lo urgente era luchar por mis derechos. El hijo y el patrimonio, quería a ambos. No dejaría nada para Daniel. Después de ducharme, el detective privado me envió la dirección de Zoe. El señor Daniel protege muy bien a esa mujer. Tuve que seguirlo bastante tiempo para confirmar que la mantiene en una villa independiente en Riverside Garden. Te envío la ubicación. Probablemente haya más lugares. Seguiré investigando. Le transferí 200,000 y respondí, te lo encargo. En realidad, no teníamos por qué llegar a esto. Podíamos haber hablado con calma y divorciarnos en paz, pero él se negó a comunicarse. Quería la custodia de nuestra hija, afirmando que nunca permitiría que su hija creciera fuera de su familia, y yo jamás se lo permitiría. Aunque mi hija no creciera en su familia, conmigo lo tendría todo. No necesitaba a Daniel como padre. Para ella, sería una mancha. Conduje hasta la casa de Zoe. Reconocí inmediatamente el coche de Daniel en el patio. Era su coche favorito, no había duda. El asistente de Daniel, Oscar, estaba fuera del salón. Se frotaba las manos y golpeaba los pies para calentarse. Al verme, se quedó rígido. Hace mucho frío hoy, le sonreí. No esperaba que tu trabajo también incluyera traer a tu jefe a ver a su amante. Oscar tartamudeó. Yo. Finalmente bajó la cabeza. No pensaba complicarle la vida a un empleado. Así que le di una tarjeta. Tienes dos opciones. Primero, llamar a Daniel ahora mismo. Seguro que te pidió que lo cubrieras, pero aún así lo veré, y probablemente descargue su enojo contigo. La segunda es mejor. Sonreí. Olvida que Daniel es tu jefe. Déjame entrar sin alertar a nadie. Después de hoy, renuncia y ven a mi empresa. Te pagaré el doble. Oscar dudó un instante y eligió sin dudar la segunda opción. Tiene sentido. El grupo de mi familia tiene un futuro mucho mejor que la empresa de Daniel. Capítulo 5. Al entrar, me quedé ligeramente atónita. La decoración era muy similar a la antigua casa familiar de Daniel. Incluso los muebles eran iguales. Daniel tenía un leve trastorno obsesivo. Le gustaban las cosas idénticas. De pequeño, todos sus útiles escolares eran siempre del mismo modelo. Si perdía algo, compraba uno igual para reemplazarlo. Subí las escaleras en silencio, y la decoración del piso superior también era igual a la de la casa antigua. Parecía que Daniel se había tomado muy en serio crear una casa réplica. Fui a la habitación más interior. El dormitorio de Daniel en la casa familiar estaba en esa misma posición. Aquí debía ser igual. La puerta no estaba cerrada. Desde dentro se oían voces. Daniel, ¿cuándo vas a casarte conmigo? No quiero seguir siendo tu mujer en la sombra. ¿Te casarás conmigo? No puedes dejar que nuestros hijos sigan siendo ilegítimos, ¿verdad? Era una voz muy coqueta, dulce hasta resultar empalagosa. Espera un poco, no armes escándalo. Daniel consolaba con suavidad a su amante. Necesito obtener la custodia de mi hija antes de divorciarme. La mujer se mostró insatisfecha. Ya tenemos un hijo y una hija. ¿Por qué insistes en esa niña? Luna creció conmigo y con mi madre. Le tenemos cariño. No es fácil dejarla ir. No hagas problemas, Zoe. Daniel la calmó durante mucho tiempo hasta que volvió a sonreír. Papá, una niña de menos de 2 años corrió desde otro pasillo. Una mujer de mediana edad, de aspecto astuto, la seguía de cerca para que no se cayera. Al verme, se cubrió la boca, casi gritando. Daniel oyó la voz de su hija y salió sonriendo. Pero la primera persona que vio fui yo. Se quedó atónito. Zoe habló con burla. Daniel, condujiste tan rápido que no notaste que te seguían. Levanté la mano para abofetearla. Pero Daniel fue más rápido y me detuvo. Gloria, dijo molesto, tienes 34 años, ella solo 25. Es normal que no sepa hablar. ¿Por qué discutir con ella? Estaba más tranquila de lo que esperaba. Cuando el amor se acaba, las palabras se vuelven crueles. No esperaba que sacara el tema de la edad. Le di la bofetada a Daniel.
con toda mi fuerza, sin piedad. Un enrojecimiento apareció en su rostro al instante. Zoe gritó y se tapó la boca. Aprendí defensa personal desde pequeña. Esa bofetada dolió. Mis padres siempre dijeron que, como heredera única, necesitaba buena condición física y conocimiento. Fui capitana deportiva. Dominé varios idiomas y fui la mejor en cada materia. Lo hice por mí misma. Quería excelencia en todo, expandir la empresa y cumplir con la sociedad. También quería que mis empleados fueran felices y realizados. No me exigí tanto para que Daniel se burlara de mi edad. Gloria, ¿estás loca?, dijo Daniel furioso. Zoe añadió, ¿cómo puedes golpear a Daniel? Antes de que terminara, también la abofeteé. Su rostro se hinchó al instante. Odio la asimetría. Así que la abofeteé otra vez. La hija ilegítima de Daniel se rió, creyendo que era divertido. Daniel la miró con disgusto. Quedamos en silencio. Daniel se burló. ¿Estás loca? ¿Tú eres joven? Reí. Mírate al espejo. Tenía 40 años. El tiempo lo trató bien, pero eso no justificaba sus palabras. Daniel, si hubieras cometido errores cuando eras joven, ella podría haber nacido entonces. Capítulo 6. El rostro de Zoe se volvió muy desagradable. La miré y no dije nada más. Hablar con alguien como ella era una completa pérdida de tiempo. Me di la vuelta para irme, pero antes de subir al coche Daniel me agarró. Daniel, no soy tu empleada. ¿Así es como me tratas? Lo ignoré, pero Daniel me arrebató el bolso. Gloria, ¿por qué hemos terminado así? Es tu actitud. Siempre te crees superior. Siempre eres así. Si no te gustara señalarme con el dedo, no habríamos llegado a este punto. Daniel me miró con los ojos enrojecidos. ¿Acaso en casa falta dinero? ¿Por qué siempre tienes que aplastarme en todo? ¿Sabes lo que dice la gente de mí? Daniel casi gritaba. Dicen que vivo de ti. Dicen que sin tu guía jamás habría llegado hasta aquí. ¿Qué hombre podría aceptarlo? Miré a Daniel con calma, mientras mi corazón se desgarraba en innumerables pedazos. Hace apenas un mes, me había preparado cuidadosamente un regalo de cumpleaños. Me abrazó con cariño y me agradeció por ayudarlo a ganar la licitación gubernamental. Y no solo eso, como él mismo dijo, lo ayudé demasiadas veces. Pasó de disfrutar cómodamente los beneficios a resentirlos. Miré a Daniel. Das miedo. No sé en qué momento se convirtió en esto. Disfruta de lo que le doy y al mismo tiempo lo desprecia. O quizás nunca despreciaba los logros, sino que todos supieran que los obtuvo gracias a mí. Quererlo todo y despreciarlo todo es demasiado despreciable. Recuperé mi bolso y le di una patada que lo hizo tambalear. ¿Qué dije el año en que nos casamos? Si algún día dejas de amarme, no me traiciones. Dímelo y nos divorciaremos en paz. ¿Lo hiciste? Cuanto más hablaba, más ridículo me parecía. Si te preocupa que la gente piense que no vales, ¿por qué no tomas decisiones por ti mismo? ¿Por qué vienes una y otra vez a pedirme ayuda? El que decía que me gustaba dar lecciones era él, pero también era el quien venía una y otra vez a pedirme soluciones. Daniel, ¿cómo puede alguien ser tan descarado? Esto no es despertar de conciencia, es inseguridad. Zoe salió corriendo. Vio el estado miserable de Daniel y se puso delante de él. Intenta golpearlo otra vez. ¿De verdad crees que Daniel no se defenderá? ¿Se defenderá? No oculté mi desprecio. Si quisiera hacerlo, ya lo habría hecho. No es que no quiera. Es que el alcohol y el placer lo han dejado sin fuerzas. Me fui conduciendo, sin querer volver a tratar con ellos. En el coche pensé en muchas cosas. Decir que no tengo arrepentimiento sería mentira. Capítulo 7. Daniel y yo no fuimos exactamente amigos de la infancia, pero nos conocíamos desde jóvenes. El círculo era pequeño, aunque nuestras familias no eran cercanas. Al menos nos habíamos visto antes. A los 26 años, Daniel regresó del extranjero y tomó el control de la empresa. Sus padres lo habían criado como heredero desde pequeño, así que estaba destinado a seguir ese camino, como todos esperaban. Actuó con rapidez y logró imponer autoridad, pero eso solo duró un tiempo. Sin la supervisión constante de sus padres, la empresa pronto tuvo problemas. Daniel despidió a un empleado que, por un error laboral, había causado pérdidas de millones a la empresa, pero esa persona le dio la vuelta a la situación. Era un pequeño creador de contenido que publicó un video contando que se había distraído en el trabajo por preocuparse por su hijo y por eso lo habían despedido. Gracias a ese video en el que se quejaba de la injusticia, ganó 200,000 seguidores en poco tiempo. En el video utilizó hábilmente una narrativa sesgada, sin mencionar en absoluto las pérdidas que había causado a la empresa, limitándose a quejarse de que la empresa era inhumana por despedir a alguien por distraerse en el trabajo. La empresa de Daniel no gestionó la opinión pública de inmediato.
lo que provocó que la verdad quedara enterrada una y otra vez. Cuando finalmente intentaron manejar la situación, ya se había vuelto enorme. Daniel, como director interino, fue señalado como alguien a quien evitar, causando un impacto negativo en la reputación de la empresa. Incluso las aclaraciones normales fueron tergiversadas como abuso de poder para obligar al empleado a disculparse. Justo cuando Daniel estaba en el centro de la tormenta mediática, asistí a la reunión matutina de su empresa. Mi padre tenía acciones en su empresa. Aunque rara vez asistía a reuniones, solo cobraba dividendos. Desde pequeña me llevaba a todas partes, me guiaba y me introducía en el mundo de los negocios. Cuando cumplí 18 años, me transfirió muchas acciones de sus empresas, incluidas las de la empresa de Daniel. Al terminar la reunión, solo quedamos Daniel y yo en la sala. Él me reconoció y me saludó. Señorita Gloria, ¿qué la trae por aquí? ¿Cuándo regresó al país? Me levanté sonriendo y le estreché la mano. Hace algún tiempo. Hoy no te ves muy bien. Daniel sonrió con cierta incomodidad y lo admitió. Yo también sonreí. En ese entonces creía que tenía muy buen carácter. Era muy joven y estaba lleno de ambición por conquistar el mundo, pero por su juventud aún conservaba cierto aire académico. Cuando mencioné el asunto del empleado, mostró resistencia. ¿Desde cuándo le interesan los asuntos de nuestra empresa? Señorita Gloria, porque soy accionista. Naturalmente espero que la empresa vaya bien. También afecta mis dividendos de fin de año, ¿no? Daniel volvió a sonreír y me preguntó mi edad. 20 años. Entonces aún no te has graduado. ¿Por qué regresaste? ¿Vas a tomarte un año sabático? Ya me gradué, respondí con calma. Me fui a los 16, así que claro que ya terminé. Daniel se sorprendió y me preguntó por la universidad. Cornell University, nuestra alma mater. Al saber que éramos el alumni, se volvió más cercano y empezó a hablar de anécdotas universitarias. ¿Por qué elegiste Cornell?, preguntó. Porque es donde mis padres se enamoraron. Me parecía significativo. Después añadí, una vez tomada la decisión, aposté por ella. Mis padres solo exigían que fuera una Ivy League. No les importaba demasiado el ranking global. Así que elegí Cornell. Podía haber solicitado universidades mejores, pero no lo consideré necesario. Daniel explicó que él eligió esa universidad por su cultura. Al hablar de la empresa, se entusiasmó cada vez más y me preguntó si tenía tiempo para cenar juntos y seguir conversando. Capítulo 8. No acepté su propuesta de ir a un restaurante occidental de lujo. En su lugar, propuse comer en la cafetería de su empresa. La cafetería de una empresa representa los beneficios y la cultura corporativa, así que estaba muy dispuesta a echarle un vistazo. En aquel entonces era joven y mi forma de pensar inevitablemente era más impulsiva. Mis padres querían que aprendiera más de la gente del círculo, así que fui a la empresa de Daniel para detectar carencias y mejorar. En la propia empresa es fácil verlo todo con un filtro favorable y no detectar problemas. Por eso es mejor dirigir la mirada hacia el exterior. Además, Daniel no era un inútil. No podía ignorar su capacidad solo por una crisis de opinión pública. Me alegraba poder aprender algo de él. La comida fue, en general, bastante satisfactoria. Y Daniel me pidió muy cortésmente consejos sobre cómo resolver la crisis mediática. Primero habló de sus propias ideas. Tenía dos planes. Uno era dejar que el asunto se enfriara. Confiar en que la verdad saldría a la luz por sí sola. Si el público seguía sin creer la aclaración de la empresa, entonces no hacer nada y esperar a que la popularidad disminuyera. Con el tiempo, la gente dejaría de mencionarlo. El segundo método era volver a contratar al empleado para que dejara de difamar a la empresa. Cuando terminó de hablar, me quedé en silencio durante mucho tiempo, casi dudando de si realmente habíamos estudiado en la misma universidad. Creo que ninguno de los dos métodos es bueno, dije con un tono extremadamente diplomático. ¿No es el primero demasiado pasivo? Lo más importante para una empresa es su reputación. Esto afecta al precio de las acciones y a la percepción pública. Ya se ha perdido la mejor oportunidad para aclarar la situación. ¿De verdad van a seguir retrasándolo? Dejar que la opinión pública se apague sola es la opción más pasiva. Y normalmente solo funciona con asuntos que no son tan conocidos. Mientras no vuelvan a aparecer ante el público, la gente dejará de mencionarlos. Pero, suavicé el tono. Una empresa necesita exposición. Esto equivale a publicidad. Una empresa no puede temer aparecer ante las cámaras. Si el despido del empleado simplemente desaparece, ¿no estará la empresa plantando una bomba de tiempo? Si en el futuro un competidor vuelve a difamarla, estos asuntos antiguos serán aún más difíciles de manejar. Daniel rechazó rápidamente su primera opción. Comencé a analizar su segunda opción. Una persona comete un gran error y aún así se beneficia. ¿Crees que los demás empleados no se sentirán resentidos o incluso intentarán imitarlo?
Ese empleado consiguió simpatía pública difamando maliciosamente a la empresa para evadir su responsabilidad y desafiarla. Si ese comportamiento se imita, la empresa tendrá más noticias negativas. Además, ahora la empresa ya es vista como la parte culpable. Si en este momento vuelven a contratarlo, estarán confirmando las sospechas del público. Pensarán, si la empresa no hizo nada malo, ¿por qué bajó la cabeza? Daniel estuvo de acuerdo con mi análisis y asintió repetidamente. A petición suya, le expliqué mi solución. Investigar todo con claridad y darle la vuelta a la situación. Al principio habrá gente que se negará a creer la aclaración y dirá que es un juego del capital. Para esas personas, incluso si les pones las pruebas delante, seguirán negándolo. Así que, si se aclara, hay que hacerlo completamente, llamar a la policía, hacer públicas las pruebas y revelar todas las pérdidas que causó a la empresa. Además, este asunto también debe abordarse desde el propio hombre. Hice una pausa. Hace unos días noté que en los comentarios de su video había algunas revelaciones, pero ahora han sido eliminadas. En ese momento pensé que eran muy creíbles, así que investigué. Resultó que eran ciertas. Ese empleado no es el padre soltero que decía ser. Ha distorsionado todo. Sí se divorció, pero porque fue infiel y siempre se negó a pagar la manutención de su hija. Prefería gastarlo en el juego antes que dárselo a su esposa. Dime, ¿cuántas personas creerían que se distrajo por preocuparse por su hijo? Capítulo 9. Después de escucharme, Daniel se mostró extremadamente emocionado y se levantó de inmediato para darme las gracias. A mí no me pareció gran cosa. Al contrario, sentí que exageraba. En realidad, era un asunto muy pequeño y no me había costado mucho esfuerzo. La razón por la que fui esa vez no fue porque me gustara dar lecciones. Simplemente me encanta resolver crisis de opinión pública y, además, así acumulo experiencia. Si no tuviera un enorme patrimonio familiar esperando que lo herede, incluso habría querido trabajar en el departamento de relaciones públicas de una empresa de entretenimiento. De ese modo, tendría innumerables crisis mediáticas que resolver. Daniel quería que su secretaria visitara a la exesposa y a la hija de aquel empleado, asegurándose de que salieran a testificar. Le di directamente un número de teléfono. Daniel, solo tienes que llamar a este número. Ya les expliqué la situación. Están muy dispuestas a testificar. Daniel volvió a mirarme con nuevos ojos. Unos días después, me invitó a cenar por segunda vez y volvimos a discutir medidas para cambiar la empresa. Propuse implementar políticas empresariales verdaderamente humanizadas. Aumentar los días de licencia de maternidad pagada para las empleadas. Incrementar la licencia de paternidad para que los empleados varones compartieran la responsabilidad del cuidado de los hijos con sus parejas. Además, cada año, en el Día del Niño, preparar regalos para los hijos de los empleados y permitir que los llevaran a casa. De esta manera, se demostraba cuidado hacia los empleados desde todos los aspectos, y al otorgar beneficios directamente a los niños, se incrementaba su sentido de pertenencia hacia la empresa de sus padres, haciendo que recordaran esa compañía desde la infancia. Así no solo mejoraría la reputación de la empresa, sino que también se cultivarían usuarios potenciales para los productos del grupo. Daniel adoptó mis sugerencias poco a poco. Yo también las implementé en mi propia empresa. Cuando nuestros dos grupos empresariales se hicieron famosos por su cultura de cuidado corporativo y recibieron reconocimiento oficial, Daniel me propuso matrimonio. A los 22 años, empecé una relación con él. En aquel entonces creía que durante los siguientes 50 años seríamos una pareja y socios comerciales ejemplares. Ahora, al recordarlo, resulta casi ridículo. Antes siquiera de llegar a la famosa crisis de los 7 años, él ya me había sido infiel, y yo no me di cuenta de nada. Fui lenta, demasiado ingenuamente optimista, creyendo que la mayoría de los sentimientos en el mundo permanecen inalterables. Tal vez, en innumerables noches en que Daniel estuvo engañándome, me miraba con desprecio. Con el tiempo, quizás pensó que jamás lo descubriría. 7 años. Me lo ocultó durante 7 años completos. Ahora que lo pienso, ni siquiera sé por qué decidí estar con él en aquel entonces. Desde el principio, nunca pensé que tuviera un gran talento para los negocios. Fue él quien me atrapó en nombre del amor. Y también fui yo quien se atrapó a sí misma. Debí haber sido más perspicaz. Capítulo 10. El amanecer estaba a punto de llegar. No regresé a casa y fui directamente a la empresa. En el camino, le envié un mensaje a la niñera que cuida de Luna, recordándole que por la mañana le preparara sopa de semillas de loto. Después, pensé en si debía pedir una licencia para Luna para que descansara en casa por un tiempo. Tras pensarlo, decidí esperar a que despertara y llamarla para pedir su opinión. Aunque aún es pequeña, siempre he respetado sus pensamientos. A Luna siempre le ha gustado ir a la escuela y aprender todo tipo de cosas. Igual que yo cuando era niña,
Es competitiva y quiere hacerlo todo hasta el final. Pero cuando a los 7 años se obsesionó con el sudoku, incluso me asusté un poco y pregunté en privado a todos en la familia si alguien la estaba obligando a estudiar. Todas las respuestas fueron negativas. No tuve más remedio que preguntarle directamente a Luna, que llevaba 3 horas haciendo sudoku sin siquiera levantar la cabeza. Su respuesta fue que le interesaba. Le interesan todas las habilidades. Dijo que quiere ser como yo, excelente en los estudios, con muchos pasatiempos y saltando cursos continuamente. No hay otra razón. Solo que es mi hija y quiere parecerse más a mí. Que un niño sea tan motivado desde pequeño es algo bueno, pero me duele profundamente. Cuando era yo, todo me parecía normal, pero cuando se trata de mi hija, me preocupa que se exija demasiado. Después de todo, desde el momento en que nació, mi único deseo fue que fuera feliz. ¿Quién iba a pensar que daría a luz a una versión mini de mí misma? Observé a Luna durante mucho tiempo. Siempre que tenía tiempo libre, me quedaba con ella. Y solo entonces me sentí completamente tranquila. Luna realmente parece una niña que vino a devolver favores. Tiene una personalidad maravillosa. Es educada y responde con rapidez. Además, no solo le gusta estudiar, tiene paciencia para casi todo. Incluso jugando, aprende más rápido que otros niños. Aprendió tenis en solo 1 hora. Siempre lidera en carreras entre niños de su edad. E incluso quiso aprender artes marciales y escalada al aire libre. Daniel y yo realmente la inscribimos. Al principio nos preocupaba que tuviera miedo, pero luego descubrimos que lo disfrutaba mucho. Con eso, quedé completamente tranquila. Luna vivió con mis padres durante medio año. No querían dejarla volver a casa, diciendo que Luna es una versión mini de mí, exactamente igual a como yo era de niña. Capítulo 11. La madre de Daniel había estado esperando abajo de mi empresa. Cuando me vio, se derrumbó llorando. ¿Con qué derecho dices que te llevas a Luna y simplemente te la llevas? Es la niña que yo crié. Es la niña de nuestra familia. ¿Con qué derecho te la llevas? ¿Y qué clase de nieto trajo Daniel el mes pasado? Solo sabe llorar y golpear a la gente. Está muy lejos de Luna. No se le compara en nada. Quiero llevarme a Luna de vuelta. La ignoré y me dispuse a entrar a una reunión. La madre de Daniel me detuvo. Gloria, ¿de verdad vas a divorciarte? Mientras no te divorcies, todo lo de nuestra familia será de Luna en el futuro. Respiré hondo. Incluso si nos divorciamos, si Luna quiere la empresa de tu familia, puedo conseguirla para ella en cuestión de minutos. Adquirir una empresa nunca ha sido difícil. Desde el principio, preví que el grupo de mi familia se desarrollaría mucho mejor que la empresa de Daniel. Por eso, desde el inicio firmamos un acuerdo prenupcial. Cada uno administraba sus finanzas por separado, sin mezclarlas. De esta manera, se evitó que Daniel pudiera llevarse mi dinero ahora. En cuanto a sus pocas pertenencias, no me interesan, pero lo que le corresponde a Luna, no lo soltaré jamás. De ninguna manera dejaré nada para los 2 hijos ilegítimos de Daniel. En el futuro, me limitaré a observar cómo Daniel lleva su empresa poco a poco hacia la ruina. Cuando la cadena de capital colapse por completo y se vea obligado a declarar la quiebra, será mi turno de intervenir. Esa empresa podrá servir como plataforma de práctica para mi hija. Miré a la madre de Daniel. En aquel entonces, siempre había esperado que Daniel y yo tuviéramos otro hijo. Incluso después de que declaramos repetidamente que Luna sería nuestra única hija. Ella no se rindió. Más tarde, cuando Luna creció y resultó ser muy fácil de cuidar en todos los aspectos, se enamoró completamente de ella. Todo lo relacionado con Luna quería hacerlo personalmente. Luna es cariñosa. Cualquiera que la haya cuidado termina encariñándose con ella. Esto hizo que la madre de Daniel la quisiera aún más. Siempre que Luna no tenía clases, la llevaba a todas partes. Incluso cuando tomaba el té de la tarde con amigas, llevaba a Luna con ella y luego la llevaba al parque de atracciones. Temía que presumir demasiado de lo excelente que era Luna provocara celos y chismes. Así que cambió a la fuerza su hábito de presumir. Desde el 2.º año que cuidó de Luna, nunca volvió a mencionar tener un hijo varón. A veces, cuando sus amigas decían que Luna era perfecta pero lamentablemente no era un niño, ella respondía de inmediato que dejaran de meterse y que 100 nietos no podían compararse con Luna. Pensar en esto me hace sentir incómoda. Quiero creer que su amor por Luna fue sincero y de corazón. Después de todo, es fácil fingir un tiempo, pero difícil fingir durante 10 años. Pero al final, tras sopesar pros y contras, renunció a Luna. Decía que 100 nietos no podían compararse con Luna. Sin embargo, cuando se expuso el hijo ilegítimo de Daniel, dudó. Al igual que su hijo, la balanza en su corazón se inclinó. Sé que quiere a Luna de verdad. Después de todo, la crió durante 10 años. Tiene sentimientos, pero también tengo razones para creer que, si el hijo ilegítimo de Daniel fuera tan sensato e inteligente como Luna,
ella abandonaría a Luna. En definitiva, intentar recuperarla ahora es el resultado de la comparación. Un amor que calcula, un amor que sopesa ventajas y desventajas. Es algo que Luna nunca ha necesitado. Pero no tomaré decisiones por Luna. Todo será decidido por ella misma. Capítulo 12. Daniel y yo finalmente completamos todos los trámites del divorcio. Contraté una empresa de mudanzas para sacar todos los libros y documentos importantes de mi estudio. Daniel parecía de buen humor. De pie en la puerta del estudio con aire triunfante mientras me veía llevarme las últimas reproducciones de libros antiguos. Gloria, ¿de qué sirve ser capaz? Aún así no pudiste mantener tu matrimonio. Su tono era tranquilo, fingiendo ser generoso y magnánimo, pero sé que por dentro estaba muerto de celos. De lo contrario, no habría venido aquí a propósito. Creía que venía a burlarse de mí, pero en mis ojos, solo estaba actuando para mantener las apariencias y ocultar su vacío y sus celos. Daniel, le sonreí. Espera y verás. La suerte siempre gira, y puede girar brutalmente. No reirá por mucho tiempo. Salir de este matrimonio no me afectará mucho. De hecho, es algo bueno. Después de todo, una mujer con fortuna no entra en una familia sin fortuna. En cambio, Daniel me perdió a mí. Quiero ver cuánto tiempo podrá seguir riendo. La autoconciencia es valiosa. Lástima que él no la tenga. No tienes comparación con Zoe, dijo Daniel con una sonrisa fría. Ella es gentil, amable y considerada. Me prepara sopa para la resaca cuando estoy borracho. Me ata la corbata antes de reuniones y hasta lava mi ropa interior estando embarazada. Nosotros somos el verdadero matrimonio. En cuanto a ti, alguien tan fuerte como tú merece no recibir amor verdadero. Le di una patada en la cintura. Retrocedió tambaleándose y me miró lleno de resentimiento. ¿Acaso dije que no podías devolver el golpe? Dije con indiferencia. Zoe es considerada porque depende de ti para vivir. ¿Y nosotros? ¿No eras tú quien siempre me pedía ayuda? Según tu lógica, ¿no deberías haber sido tú quien hiciera esas cosas consideradas por mí? ¿Por qué no cumpliste con tus obligaciones? ¿Soy fuerte porque tengo un marido incompetente? Suspiré. Una esposa se vuelve fuerte por necesidad. ¿Qué opción tenía con un marido como tú? Mido 178 centímetros y entreno todo el año. Daniel mide 183 centímetros, pero sus abdominales desaparecieron hace años. Ahora, con la cintura encorvada, parecía aún más derrotado, haciéndome parecer dominante frente a él, sin cerebro ni fuerza. No es extraño que te sientas inferior. Comenté sinceramente. Alguien como tú ni siquiera serviría como adorno bonito. Chasqueé la lengua. Después de todo, la edad no perdona. Por mucho que me insultes, solo estás celosa de Zoe, dijo Daniel obstinadamente. Daniel, dije palabra por palabra. Soy atleta internacional de atletismo, nadadora de nivel nacional, clavadista de nivel nacional y luchadora de nivel nacional. Desde niña gané innumerables competencias académicas. Fui estudiante ejemplar durante años y gané medallas de oro olímpicas en física y química. Luego estudié en el extranjero con calificaciones perfectas. Incluso obtuve 2 títulos en física y matemáticas. ¿Qué derecho tienes a despreciarme? ¿De qué tendría que estar celosa de Zoe? ¿En qué no los supero completamente a los dos? Alguien como tú, que no sirve para nada. Tiene 40 años y cuando ocurre algo importante solo sabe correr a casa a buscar a su esposa. ¿Qué derecho tienes a despreciarme? Daniel, déjame decirte, cuanto más tranquila hablaba, más fría me volvía. Alguien sin ambición pero con un ego enorme merece no lograr nada. Fuiste tú quien quiso estar conmigo, no yo quien rogó casarse contigo. ¿Lo recuerdas? No me mires así. No actúes como si fueras tan excelente y yo la que te perseguía. Si pudiera elegir de nuevo, ni siquiera miraría a alguien como tú. Ni casándote con mi familia serías digno. Deberías agradecer haber pasado más de 10 años conmigo. Después de dejarme, ¿qué será de tu empresa? ¿No lo sabes? Sin mí, ¿quién seguirá llamándote jefe? Capítulo 13. Tómate un tiempo para mirarte al espejo, dije mirando el rostro resentido de Daniel. Después de tantos años, ¿te ha crecido el cerebro? ¿Has ganado independencia? ¿Por qué cada vez que no te ayudo con las licitaciones fracasas? ¿Por qué no buscas tus propios errores? ¿Por qué cuando la gente habla de ti siempre dice que eres el marido de Gloria y no te llaman jefe? ¿Por qué nadie piensa que yo dependo de ti? ¿No es eso suficiente para demostrar el problema? Eso significa que no sirves. Al final ni siquiera me molesté en alzar la voz. Simplemente expuse los hechos con calma. Significa que fallas en todo. No puedes negociar mejor que yo. Tu resistencia física es peor que la mía. Tu mente es rígida e inflexible. ¿Qué tienes para mostrar? En aquel entonces, fue un honor para ti estar conmigo. ¿Lo entiendes?
La madre de Daniel perdió el control al instante. Se sentó en el suelo llorando, sin la elegancia y compostura de años atrás. Tú, ¿cómo puedes hablar tan cruelmente? Tus palabras son demasiado duras. No respetas a tu esposo, aunque no tenga nada destacable. No puedes rebajarlo así. Es un hombre. No puede vivir sin dignidad. Mamá, la llamó Daniel con inconformidad. ¿En qué no soy destacable? Su madre lo ignoró y siguió acusándome de herir la dignidad de su hijo. Al no responderle, fue como admitirlo. Después de tantos años, incluso la persona que siempre lo apoyó reconocía que Daniel dependía de mí, pero él aún creía que todos sus logros eran suyos. Realmente idiota. No tomé en serio las palabras de su madre. En su corazón, cualquiera que no fuera su hijo era un extraño. Si ese era el caso, no tenía por qué mostrarle consideración. Probablemente no sabía cuántos premios de debate he ganado desde niña. Si insultar a su hijo la hacía sentir mal, podía insultarla a ella también. Bajé con los libros antiguos en brazos y vi a Zoe vestida de forma llamativa, sosteniendo a su hijo no del todo normal como si mostrara trofeos de MVP, mirándome con arrogancia. No hacía falta pensar para saber qué esperaba para presumir. No tenía ganas de escuchar sus tonterías, así que respondí primero. ¿Te gusta presumir tanto? Esfuérzate más y cásate pronto con una familia rica. ¿Qué es esto ahora? Una amante con un hijo ilegítimo apareciendo en la puerta. ¡Qué vergüenza! Presume cuando consigas tu posición. La voz de Zoe incluso se quebró. Te has pasado. Ya no eres joven y sigues siendo tan arrogante. Con razón. No llores. Dije con indiferencia. Ya eres bastante común. Llorando. La cirugía se nota más. Daniel debía de estar desesperado. ¿Siempre sacas la edad? ¿Ser 9 años mayor me vuelve anciana? ¿No vivirás hasta esa edad? ¿O dentro de 9 años morirás? Pasé junto a ella. Lo siento. Siempre he sido arrogante desde pequeña. ¿Por qué no iba a hacerlo frente a alguien como tú? ¿Sabías que Daniel arriba te estaba alabando como la esposa obediente que le lava la ropa interior con cara fría? Debes estar feliz. Te quiere tanto que hasta te confía su ropa interior. Me acerqué. ¿Crees que está contigo porque te admira o porque no sabes hacer nada y así se siente superior? Me fui rápidamente, sin intención de volver jamás. Capítulo 14. La siguiente vez que escuché noticias de Daniel fue 2 años después. Estaba ocupada invirtiendo en varias industrias emergentes cuando mi mejor amiga me llamó una y otra vez. ¿Sabes que Daniel y su amante fueron llevados para ser investigados? ¿Qué pasó? De inmediato desapareció mi cansancio. El agotamiento de varios días de reuniones y revisión de documentos se esfumó por completo. Yo conocía la situación de Daniel. Después de divorciarse de mí, reformó completamente las normas de su empresa. Canceló todos los beneficios originales. Promovió con fuerza la cultura laboral 996. Fomentó la competencia extrema y alentó a los empleados a no irse después del trabajo. Esto provocó rápidamente la indignación general de los empleados. Al mismo tiempo, apareció en varios programas promoviendo sus ideas y elogiando a los empleados que no tenían talento real y solo sabían adular. Su reputación cayó en picada y la gente empezó a llamarlo grasiento. También mencionaba mi nombre en público repetidamente, desafiándome abiertamente para competir en la gestión empresarial. Sin embargo, siempre lo traté como a un payaso y nunca le presté atención. A medida que lo malo desplazaba a lo bueno, la empresa de Daniel perdió cada vez más talento. Yo felizmente amplié aún más mi empresa y recluté a los buenos empleados que él había obligado a marcharse con su estupidez. Más tarde supe que incluso peleó con varios directivos por desacuerdos. No me molesté en investigar los detalles. No esperaba que Daniel se destruyera tan rápido. Capítulo 15. ¿Qué pasó? Le pregunté a mi mejor amiga. La empresa de Daniel perdió poder y ha sido reprimida por otras compañías. Así que este año casi no tuvo ganancias. Esa amante Zoe siempre estaba causando problemas, diciendo que él era incompetente. Al principio Daniel lo toleró, pero luego la atacó por haberle dado un hijo feroz, haciéndolo perder cara frente a sus amigos. Luego Daniel mantuvo otra amante más joven. Zoe se enfureció y discutían todos los días. Daniel ya no menciona casarse con Zoe. Y Zoe es aún peor. Creía que su hijo era tonto porque Daniel no lo envió a una escuela de élite. Así que, bajo la instigación de los competidores de Daniel, malversó fondos de la empresa. Ahora ambos han sido llevados a investigación. Después de escuchar esto, me sentí aún más renovada. Daniel no me decepcionó. No me hizo esperar mucho. Tomé el teléfono interno y llamé a mi secretaria. Notifica que este mes las bonificaciones de todos los empleados serán triples. Además, mañana por la mañana habrá reunión. Sí, jefa, dijo la secretaria con emoción imposible de ocultar. ¿Cuál será el tema de la reunión? Una propuesta para adquirir la empresa de mi exmarido y convertirlo completamente en un pobre. La secretaria respondió afirmativamente. Colgué, como dice el dicho.
Cuando uno cae en desgracia, todos añaden leña al fuego. Esto es exactamente lo que Daniel merece.